Sí, bueno, ya se escucha, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Les extiendo la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las siete pequeñas de una historia, del autor Joel Almeida García, que presente con nosotros, en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, y qué bueno que nos siguen acompañando en estas presentaciones. Bueno, ya me conocen, soy el maestro Jesús Ernesto García Hernández y estaré moderando la presentación. Ya que el autor haya terminado, también se abrirá el espacio para las preguntas y respuestas, como lo hemos hecho precisamente en las otras presentaciones de los que ya nos han acompañado. Bien, entonces, ahora pasaremos a presentar a quienes nos están acompañando aquí en la mesa de presentación. Bien, primero, el autor, Joel García Almeida. Es Almeida García. Ah, sí, muy bien. Hay un poco el error, ¿no? Joel Almeida García es comunicólogo y académico, entusiasta por la cibercultura, las prácticas sociales en las comunidades virtuales y su impacto en el lenguaje. Sus pasatiempos favoritos son leer, escribir, escuchar música, ver series y películas. En especial, dice aquí que tiene un gusto por el terror y la ciencia ficción. Entonces, es amante de los cómics de DC y Marvel. Su infancia fue en los 80s, ¿sí? Por lo que abraza su cultura y arte popular. Sus libros favoritos son Cuentos Reunidos de Clarice Lispector, ¿sí? Y también se puede mencionar It de Stephen King. Muy bien, y pues también al maestro que ustedes también ya conocen y conocemos aquí, Julián Beltrán, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene estudios de posgrado en Teoría Crítica por el Instituto Críticos 17. Ha presentado sus trabajos sobre violencia y literatura en el norte de México en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado sus textos en libros como Rara Avis, 2021, Literaturas y discursos sobre la violencia en el norte de México, de 2021, Personajes y espacios y acciones, una aproximación literaria y cultural, 2018, entre otras publicaciones. Bueno, sin más que agregar, pues yo creo que damos la palabra ya a nuestros presentadores. Muchas gracias. Hola de nuevo, buenas tardes. Bueno, igual de nuevo agradecemos la presencia de ustedes. Este es un tema, y por supuesto la bienvenida al autor, Joel Almeida. Y esta es una presentación de un texto literario, ¿no? Para los que les gusta el género psicológico de terror. Bueno, entonces me di la tarea de leer, y gracias otra vez a la doctora Lang por invitarme a presentar este libro. Lo disfruté mucho la lectura, lo leí de principio a fin, todos los cuentos, y bueno, siempre me gusta escribir un texto para que no se me olvide, porque tengo muy buena memoria. Entonces voy a leer un texto que escribí de este libro, Las siete pequeñas de una historia. Este es un libro de cuentos sorprendentes y retadores para el lector. La carga simbólica empieza desde el título y la invitación a encontrar sentidos aparece implícita en el mismo. Leer a Joel Almeida es sumergirse en un juego de interpretación porque sus cuentos están llenos de simbolismos. Mi lectura académica no se pudo resistir inmediatamente una vez que encontré la función referencial, y esta apareció en la parte 2 del primer cuento. De aquí en adelante todo fue interpretación para mí. La lectura de placer ya había dado paso al análisis. Al principio, la lectura parecía seguir la ruta del placer del texto. Personajes humanizados, trabajadores y padres de familia, chicos despertando a la adolescencia, vicios y virtudes humanas, pasiones secretas y bajos instintos, hasta rayar en el erotismo, casi pornográfico. Pero no, todo está aquí acomodado por un lenguaje que se agazapa en una cadena significante que pretende repetirse en cada cuento. El subconsciente hará de las suyas, y lo que parecía una lectura de placer se fue tornando poco a poco en una lectura donde el lenguaje pretendía jugar malas pasadas a un tranquilo y noble lector que ha sido retado. ¿De qué va esto?
Joel te reta y con el reto se arriesga porque un lector puede cerrar el libro, pero de aquí ha quedado atrapado en ese juego de lenguaje que se va a colocar como el principal elemento de esta estructura, a veces psicológica, como Stephen King, surrealista como Cortázar, o mágico realista como Carlos Fuentes. ¿Qué es un cuento y cuáles son sus límites con el relato? Tomen a veces cuando se quiere nombrar y clasificar las estructuras narrativas solemos involucrar y confundir el relato con el cuento, el género con el discurso. Estamos ante una estructura de relatos que integran una compleja red de significados colocados dentro del género literario cuento, lo que permite leer este libro como el desmontaje de un discurso construido con una serie de relatos, uno dentro de otros que navegan por toda la estructura de este libro de cuentos que es a la vez uno solo. La ruptura de la técnica narrativa cede su lugar a una cadena significante que algo revela en el despliegue del lenguaje cuando un contador de historias se da la tarea de conducir un hilo narrativo por significantes que se desplazan de una historia a otra. Entonces aparece el lector y a fuerza del calzador parece interpretar e intenta darle sentido a lo que lee. Se coloca de repente frente a un rompecabezas y quiere armarlo, darle forma, pero hay una regla infalible, el recurso del lenguaje. La lengua es un recurso de comunicación que es símbolo, que es código y es también escritura, y esta huella es la que deja marcas en el papel para configurar más que un rompecabezas a fuerza de calzador, un texto. Es el lenguaje configurado como un texto, al igual que el inconsciente ha sido estructurado como un lenguaje. A partir de estas premisas del lenguaje propongo mi lectura. El autor pone en juego una estructura de voces narrativas ocultas en una cadena significante que revelan el discurso racional que parece haberse dislocado en algún punto de la historia, ya sea en el gran cuento original que integra todos los relatos donde aparece este elemento referencial simbólico que la hace de hilo conductor entre todos los relatos, la voz del otro. La técnica narrativa recuerda los recursos estilísticos de la generación del boom latinoamericano, sobre todo por la participación protagónica del lenguaje que va desplegando a través de una cadena significante las historias tejidas entre personajes a veces reales, a veces traídos a la memoria desde el recuerdo, la magia o la brujería. Carlos Fuentes o Julio Cortázar, sobre todo por el elemento sorpresa que aparece justificado por la técnica surrealista. Aunque el tono psicológico merodea el ambiente de la estructura narrativa, la psicología de los personajes no necesariamente aparecen delineados, puesto que todos se acercan a personajes víctimas de las vicisitudes del lenguaje que los construye y los desintegra en su discurso, a veces por el recurso del desdoblamiento o la fragmentación de la personalidad mediante voces disruptivas que dislocan el centro de un discurso racional. Todos los personajes oyen voces y éstas se colocan como un hilo narrativo simbólico que no hay que perder de vista. El lector lo sabrá identificar: libros, canciones, olores, sonidos, música, etc. O bien elementos referenciales culturales como Clarice Lispector, Stephen King, Haruki Murakami o Jane Austen, que van a justificar o representar la atmósfera de estos relatos. Todos los cuentos mantienen una estructura similar entre sí que le confiere una cierta identidad con la técnica narrativa de su autor, quien en cada historia despliega una serie de elementos que parece resonar de un cuento a otro, como el despertar de la sexualidad en personajes adolescentes, la niña que representa la pureza de un relato que se va desgajando en su memoria, a veces se conserva la infancia en el recuerdo, otra se trae hasta el tiempo de un narrador que también aparece víctima de sus propias historias que cuenta, o bien los elementos sensoriales que a veces detonan el paso de un estado consciente al inconsciente, sonidos, olores y sabores, sobre todo el olor a manzana con canela. Los nombres no importan en estas historias porque lo que se nombra son actos, no personas. Por eso la psicología de los personajes no aparece delineada, porque podrían aparecer en otro momento para contar otra historia, como Sam, la amiga adolescente que en otro relato aparece como personaje secundario. Esta vez su historia se despliega en otro relato, el que cierra el libro. Las voces se van a colar en el relato para hablar incluso fuera del personaje. Este recurso es muy importante en esta estructura porque la voz, materia del lenguaje, nos guiará a la lectura de un estado racional a otro irracional. El lenguaje es el protagonista de esta historia. Su cualidad discursiva construye personajes y los desintegra en el recuerdo, en voces que sustituyen y se revuelven de personajes en personajes. Son esas voces que resonarán en la mente, que humaniza personajes trastocados por una infancia truncada por lo que pareciera ser el mundo real que se reconstruye en otro inconsciente.
El discurso, por las marcas simbólicas llenas de funciones referenciales, raya entre el relato del horror y el psicológico, que nos recuerda también los clásicos de Stephen King. El cuento 1, una historia para Lizzie, es el primer relato. Lizzie vive con su padre a quien cuida. El recurso de la contraposición de dos elementos, la inocencia frente a la perversión en la que su hija pasa, marcarán la atmósfera del cuento y en su desarrollo anuncia lo que va a ocurrir. El lenguaje no despliega la narración. Nadie habrá imaginado que años más tarde aquella niña, aquella voz frágil e inocente, pidiendo historias para dormir, se convertiría en la fría carcelera de su padre. Es una cita. En la primera parte el tono es realista, descriptivo y con muchos diálogos, pero en la segunda parte de este cuento toma un vuelco inesperado. Los tiempos narrativos cambian y a lo que parece ser una analepsis en el discurso de la protagonista atrapa la atención del lector por el cambio del tiempo narrativo. Una historia dentro de otra historia parece emerger del relato que se deja inconcluso en la primera parte. Un narrador igual al personaje que le habla a alguien más en tono cariñoso toma el lugar de los personajes que han venido dialogando. Este es un cuento dislocado de la realidad, una historia dividida en dos partes, de las cuales la segunda es más interesante de las dos por ser más onírica, llena de imágenes. Pero el personaje a quien se relata esta segunda historia, donde el primer personaje se convierte en el narrador, desaparece. Un final inesperado al que se llega por medio de una serie de simbolismos, un relato que parece merodear en la mente de alguien que ve mientras su padre muere la historia de su vida. Mamá Violeta es el cuento 2. En este el recurso de la memoria se despliega en personajes humanos. Los dos adolescentes, Chillo y Sam, la madre, el oftalmólogo. Los médicos y los brujos son recurrentes en esta narrativa, con reacciones como la memoria y la sexualidad presente en los dos primeros cuentos. En estas son dos historias que se encuentran. Un chico que hace su tarea de literatura y la deja inconclusa porque no puede continuarla debido a su discapacidad visual. Tiene estrabismo de un ojo, pero su obsesión por terminarla lo llevan a sustituir su discapacidad visual con otros sentidos. En su oscuridad crea un personaje, el Comenene, lo vuelve real, cruza su historia de la tarea ahora desde la oscuridad en la que ha quedado temporalmente. La imaginación se convierte en realidad. Este cuento hay una intertextualidad con el último de este libro. En el cuento 3, este es el cuento más realista que hasta ahora. No voy a revelar finales ni los voy a spoilear. Y más actual, una mujer asesina a su padre, la mujer es profesora y en el relato requerido por el formato de ficha, al tomar sus declaraciones aparecen detalles que van construyendo al sujeto. Aunque los personajes no están delineados porque podrán ser todos los personajes que se identifican, porque la estructura del cuento se sobrepone a su temática, inconsciente y subconsciente se determinan mutuamente. El final sorpresa aparece, pero el autor nos va ofreciendo detalles para construir la lógica de un sentido que parece perderse por momentos. Almeida aprovecha las posibilidades del juego de la escritura y del lenguaje y los despliega más adelante en otras historias cuando nos va a dirigir el resto de los personajes en otro cuento. El relato verdadero está en los detalles, las pistas se van apareciendo poco a poco. Mientras llegaba la hora de irse, yo miraba la televisión, es una cita, buscaba algún programa para entretenerme, de la nada salió ese programa, El Millonario Loco, otro personaje. El lenguaje revelado por la cadena significante que se repiten y se conectan en varios tiempos narrativos, a veces hacia atrás y otras hacia adelante. La lógica de sentido es alterada por la fisura del lenguaje, el juego de significantes que entran y alteran el sistema del sentido de los personajes. Algo los cambia y altera la lógica de la narrativa. El plano de la narrativa se superpone al plano del lenguaje. Dos sistemas que convergen en los significantes que se vuelcan y atraviesan todo el sistema narrativo. La infancia en el recuerdo de un pasado que se resquebraja e intenta reconstruir el presente. En el cuento 4, la configuración es la continuación del cuento 3, el desenlace, el arma homicida. En la primera historia ha quedado inconclusa por la falta de revelar el lugar donde se encuentra el arma homicida, ya que aparece oculta en la protagonista. Se oculta en los lugares menos esperados. La escatología que sigue el cuento parece revelar las consecuencias del precio que se paga con los deseos cumplidos: riqueza, viajes, poder, lujos y dinero, y al final todo se vuelve una mierda. Ese es el precio. La verdad es revelada al final, una vez que se ha quedado puesta a la exposición de los hechos.
En el cuento 5 los personajes son un extraño y un narrador. El espacio parece ser un bar. De los recuerdos de una voz que introduce la narración pasa al espacio narrativo. El bar donde las voces se confunden con diferentes personajes. Una sola voz hace mover a todos en este espacio donde se reconstruye la historia central de un relato que poco a poco parece reponerse de su dislocación, cuando podría ser el mismo personaje principal quien habla. Reconstruir su memoria resquebrajada por la muerte. Ese es el centro del relato. Muerte y vida, espacio narrativo y onírico, consciente e inconsciente. Las dos, la vida y la muerte, puestas en juego por el lenguaje. El simbolismo con que se construye este relato pone a prueba la racionalidad del lector. Al final es un juego de lenguaje que se despliega en voces narrativas. Ya no importa qué se cuenta, el texto es una vorágine de imágenes que se dislocan en metadiscursos menores de un relato surrealista que revela que todo ha sido representado. ¿Qué es el lenguaje finalmente sino una representación metafísica entre dos tiempos, un principio y un final? Y en esta historia el lenguaje pone a prueba la razón del subconsciente. La escritura toma su lugar en este relato. La función fática de la lengua se visualiza en elementos que resaltan la escritura, a veces cursivas, y otras son para marcar la diferencia de las voces discursivas. Dos relatos van a converger y ya se anuncian voces disruptivas. Dos personajes puestos en escena mientras un narrador mueve los hilos. El autor, además de que es más divertido permanecer detrás del telón moviendo cables. Es una cita. La voz principal es la más misteriosa de la historia. En este cuento, la verdad se encripta en la escritura. Los ecos de ciertos significantes como la niña aparecen en los relatos, brincando de un lado a otro como resonancias en esas voces. A lo largo de los cuentos se entretejen historias que resuenan en la cabeza de los personajes que se asumen desquiciados. El cuento 6 representa la tradición oral en este relato como transmisora de los referentes simbólicos por medio de un sonido de un instrumento que ejecutaba el personaje más longevo, la abuela, Tlachtixki. Era la habitante más longeva de la Altepetl y Tuzutlapitzali reproduce las viejas historias que se guardaban en forma de un recuerdo de los habitantes, un instrumento musical. Este cuento deja más claro las fuerzas discursivas que se han desplegado desde que comenzó la lectura. El bien no puede existir sin el mal, interrumpió aquel la nieta. Exacto, pequeña, respondió con una sonrisa triste la abuela. La fuerza de dos contrarios construye al sujeto, el sujeto confundido que se revela en su lenguaje y que materializa su verdad en este. El mundo es nombrado, todo tiene un origen y un fin en términos de sentido. La metahistoria, dos historias de nuevo que se plantean y aparecen reconocerse, han sido anunciadas ya por esa esencia milenaria de la dualidad, como la lucha entre el bien y el mal. El recurso de la magia parece justificar lo que viene en este relato. Finalmente, el cuento 7 aparecen personajes sin nombre. Los tiempos narrativos de este final se mueven en especulaciones de planos de realidad que juegan incluso con la muerte de todos los personajes que sin embargo se acomodan en un discurso que parece ser coherente, pero que poco a poco se revela por el mismo recuerdo de sus personajes, quienes se descubren a sí mismos en un lugar en diferentes tiempos, un manicomio. Las alternativas de las posibles vidas transcurridas en un viejo hospital cobran caro las deudas pendientes de romances ocultos y prohibidos. Al final, como era de esperarse, la estructura queda abierta, pues las posibilidades de volver a contar la historia depende de otras lecturas que interpreten quién es cada cual por su posición en la cadena significante de estos relatos, dispuestos en la máquina de la literatura que se despliega por encima de la vida misma. Las posibilidades literarias revelan que el mundo en la literatura corrige los errores del mundo que tomamos como real, en el que aparentamos vivir. Esta vez el recurso de la otra voz que se introduce en la historia toma forma de escritura y se materializa entre paréntesis. El lector la reconocerá por estos signos. El recurso de la escritura cumple su función fática para sustituir la voz oral. El signo escrito, a veces en cursivas, a veces entre paréntesis, encierra también parte de los enigmas de esta historia. Finalmente, creo que el comentario de la contraportada de esta edición se queda corto. Estas no son historias de mujeres cotidianas, sino la historia de las posibilidades en las que se estructura un mundo donde los seres humanos son víctimas de sus errores. Cierto que las protagonistas son mujeres, pero no de historias que se abren y se cierran como ciclos constantes, sino como repeticiones en un mundo con finales abiertos a muchas más. Aquí no hay personajes, el lenguaje parece haberlos consumido a todos.
Definitivamente en estos relatos aparece ese monstruo interior que parece decir no lo hagas cuando estás por abrir, por entrar al juego de la interpretación. Muchas gracias. Bueno, wow. Es impresionante escuchar por voz de expertos lo que uno hace, ¿no?, en su tiempo libre. No es un hobby, pasatiempo, algo que comenzó simplemente con un párrafo, un pensamiento, así como uno acostumbra a usar nuestras redes para ponerse feliz. Algo así comenzó y de repente esa línea, ese renglón se convirtió... ¿Perdón? ¿Qué tiene? Acércatelo más. ¿Así? Así. Okay. Lo que comenzó, gracias. Lo que comenzó con un simple renglón de un pensamiento en un cuaderno, una hoja, se convirtió en un relato de una hoja. Y cuando uno va leyendo, porque yo soy de las personas, de hecho en la parte introductoria, así lo manifiesto, creo que uno como para ser escritor, bueno o malo es un calificativo que se presta para interpretaciones. Escritor, escritora, hay que leer no nomás textos, hay que leer la realidad, porque yo así me basé para hacer mis textos. Entonces, lo que comenzó como una hoja, después ya eran 3. Después ya tenía un relato de 10 hojas, 10 cuartillas. Entonces, hacer este libro no fue tarea sencilla, no fue una tarea, digamos, que me voy a sentar con cafecito, voy a escribir, que salgan las ideas, ¿no? Porque sobre todo en mi caso, que yo ya había escrito en pequeños cuentos en revistas digitales, te vas abriendo paso. Es un consejo que les doy a quienes les interese escribir. Wattpad, adelante, ¿no? Pero vamos abriéndonos a otro tipo de lector, a otro tipo de ojo. Cuando yo me fui abriendo, me fui asesorando. Creo que eso es siempre la crítica, ayuda a uno que está iniciando, porque sigo siendo verde. El que tenga un libro físicamente o que ya tenga relatos no me hace experto. De hecho, jamás deseo ser experto porque me gustaría continuar aprendiendo, explorar nuevas rutas. Entonces, hacer este libro, el esfuerzo, tanto la parte de Pompi, porque sí, hay que dedicarle tiempo para sentarse, leer tu propia historia no nomás como hija tuya, ¿no?, sino como ese ojo que esperas que tu lector o que tu lectora vaya a hacer. Hacer este libro me tomó aproximadamente 7 años. Pausa, un bicho, COVID le llamaron, ¿verdad? Le llamaron COVID, todos en casita, una pequeña pausa. No puedo decir que fue por el COVID, ni a decir gracias COVID, pero creo que la pandemia nos enseñó y destapó muchas cosas. Fue durante la pandemia cuando dije, bueno, tenemos tiempo, estamos en casa, veamos qué tenemos en ese baúl, esas 7 historias en el baúl, y vamos a darnos la tarea de pulirlas y de tener un documento de 50, 60 cuartillas. Ya eran más o menos 100. Fueron creciendo. Cada historia que espero que tenga la oportunidad de leerlo no fue concebida así como ya la está leyendo. Una de mis técnicas, y me gustaría continuar explorándolas, es dejar que la historia y el personaje, porque el personaje es quien hace la historia realmente. Un narrador te la puede contar tú mismo, yo autor, tú mismo, lectora, lector, tú puedes ser el narrador o narradora. Pero dejemos que el personaje, ellos mismos exploren.
tú dale cuerda, así como los juguetes, dale cuerda, ponlo y que camine, que él mismo vaya dirigiendo el camino. Para mí esa fórmula la seguí en este libro. Sin embargo, sí fueron más de 6 años de construirlos, fueron más de 6 años de aventarme, de decir, y si no tiene éxito, porque yo no pensaba más que nada en el dinero, sino es en la aceptación del público, que el público pueda tener una idea de lo que yo quiero compartir. Como se mencionó en mi breve semblanza, pues soy docente. Entonces, una de las preocupaciones de los docentes es que tus alumnos entiendan, que puedan comprender, pero más allá de entender y comprender, que lo puedan poner en práctica. Sobre todo, en mi caso, que soy comunicólogo, orgullosamente egresado de aquí de UABC, cuando todavía era Escuela de Humanidades, hablamos del 98-2002, ahí para que tengan una idea, no existían todavía mucha de esta infraestructura. Nuestro perfil de la comunicación, creo que aún es humanista, es humanidades, sociales. Entonces, formarme como comunicólogo bajo este cobijo que es la humanidades, probablemente ustedes, todos aquí son de humanidades, ¿verdad? Todos aquí son de comunicación, literatura, historia, literatura. Entonces, más los las literatas y literatos saben que la literatura nos hace sensibles, el arte nos hace sensibles a nuestra realidad. Creo yo que esta formación que yo tuve aquí en humanidades, como comunicólogo, nos hace sensible a la realidad. Creo yo que fue lo que intenté plasmar en estas 7 historias, la sensibilidad. No lo pornográfico, porque no creo que haya cosas pornográficas. Bueno, es que yo soy muy farista. No creo que haya cuestiones pornográficas. De hecho, el uso recurrente de la feminidad es una metáfora. Por eso el título de las 7 pequeñas de una historia es jugar con la mente del lector, así como los maestros jugamos con la mente de los estudiantes. Es verdad. Entonces, este título fue, curiosamente, prácticamente lo primero que salió, porque muchos autores escriben y después piensan en el título, algo que sintetice, que resuma, que sea eco del contenido. En mi caso fue de los primeros que tuvo, 7 niñas, porque estoy seguro que en las leyes urbanas de cada escuela hay una niña que se aparece. No sé si aquí haya esas mismas historias, ¿no? Creo que en muchas escuelas existen bailarinas, existen niños. Entonces, en mi centro de trabajo, UDCI, también existe esta historia de la niña que se aparece. Entonces, dije yo, bueno, tomemos una historia, una leyenda urbana, una niña que se aparece. Después, ¿qué es lo que hice? Bueno, ¿y qué tal si esta niña, tal como lo expresó el maestro, aparezca así en cada una de las historias? Pero cada historia es independiente. El hilo que une la historia es este simbolismo, el simbolismo llamada niña. Entonces, así fue como el libro, el cúmulo, fue creciendo. Cada historia, repito, puede leerse de forma independiente. Cada historia, cuando es leída, hay un nudo, hay un mensaje. Me gusta que las historias tengan un mensaje, una especie de moraleja. Que mi lector diga, oh, creo que lo puedo apreciar en mi realidad. Porque como docente, quiero que mis clases, mis estudiantes, cuando vean información, digan, esto pasa en la realidad. Pues para que tenga coherencia, que no nomás sea simplemente algo más unidireccional, sino que también los estudiantes, mis estudiantes, se apropien del conocimiento. Y esto yo lo traslado a este libro.
cuando tú lo leas, cuando lo termines de leer, cada historia, y qué mejor, todo el libro, digas, esto pasa en la realidad, esto incluso te puede pasar a ti. El símbolo de la niña puede ser un temor, un miedo, pero también, jugando con la mente de mi lector, puede ser un éxito. El miedo al éxito, el miedo a buscar otras áreas, salir de la zona de confort. ¿Sí? Entonces, palabras más, palabras menos, esto fue lo que es el génesis de este libro. ¿Qué más? ¿Qué temas abordo? Bueno, no pornográfico, pero podemos decir que el libro toca ciertos tabúes, tabúes, ¿cómo es? Tabúes, correcto. Tabúes que ayuda a nuestro narrador contar una historia que tal vez ya has vivido. Someto a mis personajes creados, parte de la realidad, porque como docente, nuestros alumnos son vasta fuente de inspiración para historias. Entonces, mis personajes los someto a retos, los someto a problemas, los someto a vicisitudes, pero también dejo que ellos y ellas me digan qué hacer. Aquí tenemos la historia que de hecho es la última, pero fue la primera que escribí. Una mezcla Lovecraftiana, no sé si ya han leído a Lovecraft o saben de este horror cósmico, de lo indescriptible, pero que se describe curiosamente, ¿verdad? Y estoy combinando esta mitología Lovecraftiana con nuestra propia mitología azteca. Imagínate combinar estas dos realidades y resulta en una historia. Xiuxipzi. No tengo conocimiento acerca de los aztecas, tuve que investigar. El náhuatl no es muy fuerte, tuve que investigar. Creo que también como autores, aceptar que para poder continuar con una historia, con algo, cuando tienes una barrera que es el lenguaje, la rompemos. Creo que hemos aprendido que el lenguaje es un fluido, no es algo estático. Podemos moldearlo. Y creo yo que lo logro en las historias, usando el lenguaje para que sea mi lectora, mi lector, que vaya construyendo eso que aparentemente se omite. Porque claro, quiero que también mi lectora, mi público, mi lector también participe en la historia. No es un discurso político lo que vamos a ver, es una historia, es un cuento, un relato. Te invito a que tú también lo construyas, no nomás por lo que como te estoy colocando, sino según tus experiencias. Y creo ahí también va a estar ¿cómo decirlo? Lo significativo que le puedas encontrar de la historia. Gracias. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Joel, por presentarnos precisamente tu libro. Ahorita va a haber pues oportunidad de la sesión de preguntas y respuestas. Solo, bueno, aprovechando que ya tengo aquí el micrófono, un comentario respecto a lo último que dijiste de Lovecraftiano. Sí, de hecho es algo que sale a veces en las clases, y todo lo comentamos, ¿no? Finalmente Lovecraft pues es un referente, ¿no?, de la literatura en ese momento del terror cósmico, ¿no?, horror cósmico, y pues también es un referente ya cultural, ¿no? O sea, es decir, con el tiempo se ha vuelto eso. Hay un texto de Lovecraft que se llama
si no me equivoco, The Electric Executioner, en inglés, el verdugo eléctrico, si no me equivoco se llama en español. Es una de las colaboraciones, de las tantas colaboraciones que hizo, que prácticamente él escribió todo, ¿no? Solamente salía con 2 nombres porque alguien tenía la oportunidad de publicar, ¿no? En una revista o algo así. Y hay una mención de eso, justamente de lo que tú dices, esa relación entre lo prehispánico, ¿sí? O las culturas prehispánicas indígenas de América y, digamos, su terror cósmico. Incluso hay una mención de uno de sus grandes como creaciones de monstruos, Cthulhu, ¿sí? Pero sale como Cthulhutl, de hecho. Sale, es una mención, ¿no? Es uno de los textos no tan conocidos así como Lovecraft, pero cuando lo mencionaste no puedo evitarlo porque yo soy súper fan y creo que es de los pocos autores que he leído todo de su obra, todo así completamente. Es como, sí, fue una gran fascinación durante muchos años, pero en fin, parece que ya estoy más dando la presentación. Bueno, entonces ahora sí, preguntas, por favor, chicos, ¿quién tiene alguna pregunta al respecto de la obra? A ver, sí, doctora Liliana. Entonces, ¿se redactó durante la pandemia o un poquito antes? No, fue antes, fue por la pandemia que me di la oportunidad de pulirlo. Y fue cuando creció un poquito más, pero realmente la idea original y ya gran parte de la historia y las historias ya estaban escritas antes de la pandemia. ¿Y cómo fue el acercamiento con la editorial? Así de, ya te hiciste la idea de, a ver, lo publico, ¿dónde? ¿Cómo busco? Y luego, ¿cómo vendo la idea? ¿Cómo le hiciste para acercarte a la editorial? Bueno, primero fue el camino del héroe, como la Ilíada. Sí, fue el camino del héroe. Primero, cuando en mi caso, como les comenté en un principio, como fue todo esto de escribir, fue por pasatiempo. No recurrí a plataformas como Wattpad, pero yo tenía un blog y comencé a escribir, usaba mis propias redes, ponía pensamientos, una microhistoria, le llaman por entregas. Entonces cada semana usaba mi Facebook y ponía parrafito, y de manera semanal iba yo agregando mis contactos. Cuando le daban like me mandaban, oye, pues síguele así, y ¿por qué no escribes? ¿Por qué no compartes? Entonces salirte de esa zona de confort porque por el miedo, porque como es algo desconocido. Entonces pues me di la tarea de buscar editoriales. Obviamente que uno esperaba, a ver, pues aquí está mi texto, págame, ¿no? Así como los dedos grandes, ¿no? Ahí te va y págame, ¿no? O dame un adelanto, ¿no? Uno se topa con pared, ¿verdad? Y no, pues así son las opciones, ¿no? Entonces, en una, de autopublicar, por ejemplo, por plataforma como tipo Amazon, sea padre, ¿no? Pero luego ya cuando ves todo que se queda casi por el 100 de regalías, no, pues gracias Amazon, gracias Amazon. Pero en esa búsqueda, porque repito, yo no venía por el dinero. Digo, si esa es una consecuencia de esto, pues qué bien, excelente, ¿no? Sin embargo, cuando esto uno lo hace por querer ver algo que tú soñaste ya hecho material, o sea, ya lo ves tangible, pues busca la parte más económica, ¿no? Y creo que ese fue un factor, nadar entre tantos editoriales y ver cuál es la que cuál me daba para mi economía. Y el caso del Lapicero Rojo, cuando hablé con Miguel, que es el editor, me dio el panorama de cómo era, cómo él trabajaba, qué es lo que hacía él. Entonces que bueno, vamos a darle por aquí. Pero sí, creo que el acercamiento fue pues buscar y que se apegue a tus necesidades, ¿no? Mi necesidad era publicarlo, verlo físico. Probablemente si nomás era tener el libro hecho, a lo mejor sí lo dejo en Amazon, en una plataforma. Ahí está, en Kindle, ahí está, accesible a todo el mundo, claro que sí, pero mi objetivo era tenerlo aquí y poder dárselo al público directamente.
Nada más, sí, una participación más, o sea, ya está. ¿Qué fue lo que le hizo darle una segunda oportunidad a seguir escribiendo algo que dejó en pausa? Darle la segunda oportunidad. Pues no segunda, como cuarta o quinta, la verdad. Sí, porque incluso antes de la pandemia yo dije, así ya está terminado, ¿para qué le sigo buscando? Esto es lo que yo quiero contar. Pero esa tercera, cuarta, quinta oportunidad, creo que fue más que nada fui yo que salir de esta zona de confort, decir, no, pues si yo creo que esto puede dar para más, yo creo que si mis historias, mis niñas pueden salir corriendo y asustar, ¿por qué no?, a otras personas, pues ¿por qué no? Creo que eso fue lo que me impulsó a darle esta tercera, cuarta oportunidad, y qué bueno que escuché las voces. Muy bien, muy bien. Bueno, debido también a cuestiones ya del tiempo, ahorita es lo que estábamos viendo, vamos a hacer entrega pues ya oficial del reconocimiento pues por la participación del día de hoy. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Joel Almeida García por su valiosa participación en la presentación de su libro titulado Las 7 pequeñas de una historia, el día 19 de octubre, en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de octubre del 2022, en las instalaciones de esta unidad académica, por la realización plena del ser, firma la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de la facultad. Sí. Muchas gracias. Y asimismo el mismo reconocimiento, pero para el maestro Julián Beltrán.